Hola, soy el arquitecto José Antonio Ochoa, soy restaurador y hoy agradezco a IBEC la oportunidad que me da para platicar con ustedes. El tema que quiero comentar el día de hoy es sobre la evolución que ha tenido la ciudad de Jalapa desde el punto de vista urbano-arquitectónico. Como la tradición y algunos investigadores dicen, ah, la ciudad de Jalapa se fundó de cuatro barrios originales prehispánicos. Ha habido voces que dicen que este origen de los cuatro barrios no son fidedignos los datos. Sin embargo, desde el punto de vista urbano, eh, pareciera que sí. ¿Por qué? Porque cada ciudad va a tener dentro de su evolución como una huella digital. Va a ser, no hay ni una sola ciudad en el mundo que sea igual a otra o repetida exactamente igual que otra. ¿Por qué? Por cuestiones climáticas, geográficas, geológicas, culturales, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de Jalapa, esta cuestión única, si bien cuesta un poco de trabajo verificarlo, sí se puede observar. Sobre todo en el barrio de Jalitic, se puede ver las características de las calles que tiene, que son totalmente distintas a la traza reticular que quisieron poner los españoles a su llegada. También el barrio indígena de Techacapan, donde actualmente es el barrio de San José, si uno observa la planta de la ciudad, un mapa general de la ciudad, se va a dar uno cuenta que el tipo de calles va a ser muy distinto al resto de lo que sería el centro histórico. En el barrio de Tecuanapan o Jayapan, que es donde está el Parque Juárez y la calle de Barragán, también a la hora de observar lo que es el plano de la ciudad, es muy claro ver la diferencia entre ancho de calles, rectitud de las mismas con el resto de lo que se construyó a la llegada de los españoles. Durante el periodo en Jalapa del siglo XVI al siglo XIX, Jalapa realmente creció muy poco. Se considera que los barrios indígenas se mantuvieron como barrios indígenas y que la retícula que se hizo en esta parte de la ciudad ahora, en el centro de la ciudad, era la zona de los españoles. Esta retícula se sobrepuso a estos barrios y generó lo que fue la primera ciudad de Jalapa. La parte más importante de aquel entonces es donde actualmente está el mercado Jáuregui, que era la Plaza del Rey. Esta Plaza del Rey también se conocía como la Plaza de las Ferias, era cuando en este periodo de la historia de Jalapa llegaban barcos y se metían a vender productos ultramarinos al interior del territorio, se plantaban ahí en lo que es actualmente el Mercado Jauregui. La ciudad va a tener una L como un principio generador de su desarrollo, que va a empezar donde actualmente está la iglesia o la Capilla de la Piedad, llega hasta lo que es la plaza principal de la ciudad, que es ahora la Plaza Lerdo, y todo lo que en su momento se llamó Echegaray o Calle de la Amargura, que actualmente es Revolución, de lo que es la catedral, a donde era la Cruz de la Misión pasando por el Calvario. Ese era como el principio generador de la ciudad y una vertiente hacia abajo rumbo a Coatepec y Jico. Si bien no tiene que ver con el crecimiento urbano, dentro del tema cultural vale la pena mencionar que en este periodo hubo una relación entre la sociedad jalapeña y la cuestión religiosa de la Sagrada Familia. Todas las iglesias y asentamientos de aquel momento tenían que ver con esta figura. La iglesia, que no era catedral todavía porque no era la capital del estado, ni nada por el estilo, la iglesia de la Inmaculada Concepción estaba dedicada obviamente a la Virgen María,
En el convento franciscano, donde ahora es el Parque Juárez, la capilla que había ahí estaba dedicada a la Natividad de María, y por otro lado estaba la iglesia de San José, ¿sí? Como parte de esta pareja, bueno, más adelante se hizo también lo que es el Templo del Calvario, dedicado ya a la Pasión de Cristo, y más adelante la Capilla de la Piedad, que tiene que ver con la Virgen María, ya en el momento que después del Calvario, Cristo fallece. Entonces, si bien es algo más de ámbitos culturales, creo que nos hace entender mejor o explicar mejor esa parte de la mancha urbana. En 1904 hay algunos planos de la ciudad donde se nota la contención de lo que ahora es 20 de noviembre, que en aquel entonces era como la manera de librar Jalapa sin entrar a ella. Era el límite norte de la ciudad, abajo era el sistema de los lagos y de este lado ya las barrancas quedaban hacia donde actualmente es la Sexta de Juárez y la zona de la primera de Ruiz Cortines, ¿no? Este era lo que era la ciudad de Jalapa en 1904, y de 1904 a 1960 llega a tener una ampliación por expulsión de algunas instalaciones del centro. Por ejemplo, el panteón que está en la actual calle 5 de Febrero, ese panteón se llena, ya no hay capacidad y se crea otro panteón, que es el Panteón de Palo Verde, creando una inercia entre lo que es la calle actualmente de Jalapeños Ilustres, pasando por lo que sería San José y la salida por la Piedad hasta llegar al Panteón de Palo Verde. La estación de ferrocarril, que en su momento estuvo en lo que ahora se conoce como la zona del ferrocarrilero, los sauces y esta parte de la ciudad, del suroeste de la ciudad, se hace una nueva estación de ferrocarril en lo que actualmente, o hasta donde está hoy en día, al final de la calle Miguel Alemán. Esta inercia de cambiar la estación de ferrocarril hacia el final de Miguel Alemán crea una generatriz de desarrollo en lo que sería justamente la avenida Miguel Alemán, lo que es la Colonia de los Maestros, luego la Progreso Macuiltepec. En el caso del Palo Verde también se empezaron a crear la Colonia Pumar, por ejemplo. Y la otra cuestión que se expulsó del centro va a ser lo que es la Normal, que anteriormente es lo que hoy conocemos como la Escuela Repsamen en Zamora. Cambia a lo que actualmente es la Facultad de Economía en la esquina de Ávila Camacho con la avenida Jalapa. Entonces, estos elementos empezaron a expandir la ciudad. Cuando se pasa la Normal a esta zona, es un periodo en el que también el fraccionamiento Veracruz se desarrolla. Les estoy hablando de un Jalapa que va de principios del siglo XX hasta 1960 aproximadamente. Bien, y en el tema arquitectónico, de más o menos de mediados del siglo XX a los 70 más o menos, estoy hablando de 1940-1970, hubo una manifestación de lo que sería la arquitectura funcionalista. Esta que a nivel internacional promulgaron Mies van der Rohe, Le Corbusier y otros grandes de la arquitectura funcionalista y luego internacional. En Jalapa sí hubo algunos reflejos de ello. Va a estar, por ejemplo, el templo de Nuestra Señora del Carmen, que está en Miguel Alemán, aquí en Jalapa, que tiene una cubierta tipo Félix Candela, o luego hay otra de orden un poco entre neogótico funcionalista, que es la Capilla de Fátima en Fraccionamiento Veracruz, y dos que son todavía mucho más claro la aplicación del funcionalismo en el templo que está de Nuestra Señora de Américas y el de María Auxiliadora como templos. Ahora, el principal arquitecto funcionalista de Jalapa y que diseñó una cantidad de edificios impresionantes al respecto
va a ser el arquitecto Alberto Mendoza. A Alberto Mendoza le debemos la arquitectura del edificio principal de la Rectoría del UB, las facultades de arquitectura, de derecho, como manifestaciones, como una propuesta interesante en cuanto a arquitectura. Hizo otros edificios, pero estos dos, la biblioteca central de aquel momento yo creo que era un emblema del funcionalismo. Actualmente se volvió servicios escolares de la universidad. Fuera del ámbito universitario, Alberto Mendoza hizo un buen edificio que ahora tiene ya un matiz como neocolonial, que es lo que se conoce como la Biblioteca Carlos Fuentes. Por otro lado, también dentro de este rubro del funcionalismo se hizo la siguiente escuela normal, donde lo que ahora es la Facultad de Economía vuelve a cambiarse por su capacidad, y estas políticas nacionales de la educación la hizo muy pequeña para la envergadura de lo que se quería atender o abatir de la educación en el país, y se construyó la actual Escuela Normal Veracruzana, que está en la Avenida Jalapa. También tiene un orden y carácter funcionalista. Y por otro lado, se hace lo que es el edificio del Seminario Mayor, que se conoce, que es de José Villagrán, del arquitecto José Villagrán, y en el centro lo que es el Teatro del Estado, que después también le van a hacer una intervención de tipo posmoderno contemporáneo, pero en su origen es de características funcionalistas. Esta es también una siguiente parte de la arquitectura en lo que es la ciudad de Jalapa, entre muchos ejemplos más, pero este sería lo más relevante. Y es a partir de los 70s hasta hoy en día que hay otro también gran arquitecto que ha hecho obras muy interesantes en Jalapa, que es el arquitecto Enrique Murillo. El arquitecto Enrique Murillo, de sus principales, o más bien de sus primeras obras de gran formato que hizo en la ciudad de Jalapa, es la actual Secretaría de Finanzas y Planeación. En su momento fue un ejemplo a nivel nacional de una arquitectura, si bien es funcionalista en cuanto a su uso, ya de una propuesta más contemporánea para el siglo XX. Tiene una vivienda también muy atractiva, un conjunto de departamentos conocidos como la Ballena Emplumada, rumbo a lo que es la salida a Coatepec por la carretera antigua. Su obra cúspide, que va a ser la central de autobuses aquí de Jalapa, que cambió incluso la forma de abordar los camiones a nivel nacional a partir de esta propuesta que él hace, cambia todo el concepto de lo que es el servicio de transporte público regional y nacional. Su propia casa, que está por el Monumento a la Madre en Ávila Camacho, el restaurante La Pérgola, que es de su familia, también tiene todo el sello de lo que es Enrique Murillo. Y por lo que es el Palacio Legislativo, el edificio que es del CIESAS y el de junto, que es el Registro Civil, también son edificios que son de Enrique Murillo. Ya de un carácter contemporáneo, ya posmoderno, con una propuesta que, si bien sigue manteniendo su estilo, ya es una propuesta mucho más avanzada. Van a ser estos dos edificios universitarios, que son la Biblioteca USB de la Universidad Veracruzana, y lo que es la Sala de Conciertos Tlacna, ¿sí? Que, insisto, sigue conservando su tipo de cubiertas, los elementos que él ha mantenido siempre desde muy tradicionales, en el caso de Ballena Emplumada, el tipo de arco y todo, lo vamos a volver a ver revolucionado, actualizado en un carácter meramente siglo XXI en estos dos ejercicios arquitectónicos, Tlacna y USB. Y ya para concluir este tema de Jalapa y a manera de reflexión, no me quiero meter a un tema de señalar si estamos mejor o peor, o si la evolución propia de la arquitectura nos ha llevado a unas realidades ideales o no ideales. Veremos ahorita unas imágenes, de hecho estamos viendo ya unas imágenes de cómo era Jalapa en algún periodo de la historia y cómo está actualmente. En estas imágenes que están viendo van a observar
si hay que hay una transición por el paso del tiempo entre una situación y otra. Hay algunos elementos que pertenecen, otros que han cambiado con el paso del tiempo. Y bueno, ya quedará a criterio de cada uno de nosotros si esta cuestión se considera como un fortalecimiento de la identidad propia del lugar, como una pérdida de alguna parte importante del patrimonio urbano, o meramente es una evolución natural que no tiene mayor injerencia en el tema del patrimonio. Veremos ahorita cómo la ciudad tenía unas dinámicas, probablemente el factor uso del coche condicionó y revolucionó todo el paradigma urbano y qué es lo que más ha alterado lo que es desde fachadas, anchos de calle, anchos de banquetas, formas de los cruceros de la ciudad y que se ven reflejados en la arquitectura que estamos viendo. Entonces, con esto llego hasta aquí en cuanto a los temas y puntos que he querido compartir con ustedes gracias a lo que es IBEC, el Instituto Veracruzano de Cultura, la arquitecta Silvia Alejandre, que ha estado muy pendiente de que pueda yo compartir una muy buena información relacionada con Veracruz y con lo que puede ser nuestro patrimonio cultural edificado. Y bueno, pues espero que haya sido también de agrado de ustedes, que puedan compartir estas pláticas con gente que pueda ser de interés estos temas. Dejo mis datos de contacto en IBEC, aquí seguramente lo estarán observando. También toda la información que he presentado a través de las cápsulas anteriores y la actual están a su servicio para que las puedan ustedes ver probablemente con más calma. Muchas gracias, soy el arquitecto José Antonio Ochoa, soy restaurador.